Christine se secó las manos sudorosas en el delantal y miró por la ventana. El sol se hundía lentamente tras el horizonte, tiñendo de luz dorada su pequeño jardín. 32 años y seguía tan nerviosa como una chica en su primera cita antes de mantener una conversación seria con un hombre. Christoph prometió volver pronto a casa hoy. Dijo que tenía noticias importantes. En su pequeña ciudad de Friburgo, donde todos se conocían, la noticia corrió como la pólvora. Christine ya había oído rumores de una reorganización en la empresa donde trabajaba Christoph. Algunas personas ya habían perdido su empleo, otras habían sido ascendidas. No sabía qué le esperaba a su marido. Christine puso una cazuela en la mesa, la comida favorita de Christoph, y oyó el familiar sonido del motor de su Volvo. Su corazón se aceleró. 8 años juntos y seguía esperándole con la misma inquietud. La puerta se abrió y Christoph entró en la cocina. Era alto, moreno y con unos ojos marrones que brillaban con una chispa especial, y ahora sonreía. Adivina quién acaba de recibir la mejor oferta de su vida. Christoph besó a su mujer y puso una botella de vino sobre la mesa. Me han invitado a dirigir un nuevo departamento en Stuttgart. Christoph parecía como si le hubiera tocado la lotería. La empresa de marketing Neumann & Partners va a abrir una nueva unidad de negocio y quieren que dirija todo el proceso. Christine, ¿entiendes lo que esto significa? No es solo un ascenso, es la oportunidad de cambiar nuestras vidas por completo. Christine se quedó paralizada, con un plato de guiso entre las manos. Stuttgart, un centro regional a 200 kilómetros de su casa, de sus vidas. Pero está lejos, dijo en voz baja, intentando no ensombrecer la alegría de su marido. Christoph se sentó a la mesa y su entusiasmo se desvaneció un poco. Sí, no está precisamente cerca, pero piensa en las oportunidades. El sueldo es casi el triple que aquí. En 1 o 2 años podremos permitirnos esa casa en el lago con la que siempre hemos soñado. Y quizá por fin pensemos en tener un hijo. Las últimas palabras tocaron un punto sensible. Llevaban varios años hablando de la posibilidad de tener hijos, pero siempre encontraban razones para posponerlo: inestabilidad financiera, ambiciones profesionales o un apartamento pequeño. Christine se sentó lentamente frente a su marido. Comprendía lo importante que era esta oportunidad para Christoph. Los 2 últimos años en la empresa donde trabajaba habían sido difíciles. Nuevos propietarios, reducciones de plantilla y la amenaza constante del despido. Y ahora que tiene una oportunidad real de dar un paso adelante. ¿Te vas a mudar allí?, le preguntó ella, intentando comprender la situación. Bueno, en primer lugar, sí. Christoph le cubrió la mano con la suya. Escucha, mi amor, lo he pensado bien. Encontraré un pequeño apartamento allí. Trabajaré y volveré a casa los fines de semana. ¿Temporal? Christine le miró a los ojos. ¿Por cuánto tiempo? 1 año, quizá un poco más, se entusiasmó Christoph. Durante ese tiempo podré demostrar mi valía, conseguir un ascenso y encontrar la manera de que estemos juntos. Stuttgart es una gran ciudad con muchas oportunidades para ti también. Christine volvió a mirar por la ventana hacia su guardería. Hacía poco que habían empezado a mejorarlo. Habían plantado flores nuevas y planeaban hacer un pequeño estanque. Allí estaban sus amigos, y ella había montado un pequeño negocio de bisutería artesanal que acababa de empezar a generar ingresos estables. Christoph, respira profundamente. No lo sé. Todo esto es tan repentino. ¿No se puede encontrar algo así en nuestra región? Christoph suspiró, y sus hombros se hundieron un poco. He buscado, créeme, pero oportunidades como esta no se presentan todos los días, sobre todo en nuestra pequeña ciudad. Esta es una oportunidad de cambiar nuestras vidas a mejor. Piensa en el futuro, en todas las cosas que podemos hacer. Christine sabía que tenía razón. Su situación económica era estable, pero eso era todo. Podían permitirse pequeños placeres, pero los grandes sueños, una casa, viajar, un hijo, seguían fuera de su alcance. ¿De verdad crees que esta es nuestra oportunidad?, preguntó ella, intentando ver la situación a través de los ojos de él. Estoy segura. Christoph le cogió las manos. Escucha, sé que es mucho pedir, pero es por el bien de los dos, por nuestro futuro. Y esto no es para siempre. Te prometo que encontraremos una solución que nos convenga a los dos.
Había tanta esperanza y entusiasmo en sus ojos que Christine sintió que su corazón se ablandaba. Christoph siempre había estado a su lado, cuando quiso dejar la tienda y montar su propio negocio, cuando decidió pedir un préstamo para comprar material, cuando dudó de sus capacidades. ¿Y si...? Vaciló Christine. ¿Y si me voy contigo? ¿A Stuttgart? ¿Ahora? Christoph levantó las cejas, sorprendido. Pero tu negocio acaba de empezar a crecer. Estaríamos a 200 kilómetros de distancia, dijo Christine en voz baja. Nunca hemos vivido separados, Christoph. Incluso cuando te ibas de viaje de negocios, era por una semana como mucho. Esto es un año, quizá más. Christoph la miró con una mezcla de ternura y tristeza. Christine, lo he pensado, pero no puedo pedirte que dejes todo lo que has empezado a construir. Tu negocio, tus contactos, tus clientes. Sería injusto. Y, francamente, voy a estar trabajando casi todo el día en los primeros meses. Estarás sola en una ciudad extraña, sin trabajo, sin amigos. Y tú estarás sola en una ciudad extraña, trabajando las 24 horas del día, replicó ella. Christoph sonrió, pero estaba un poco triste. Me las arreglaré. En serio, mi amor, no creo que tu vida aquí deba detenerse por mi trabajo. El año pasará volando. Vendré todos los fines de semana, hablaremos todos los días. Y luego, cuando esté instalado en mi nuevo puesto, decidiremos juntos qué hacer a continuación. Christine tenía sentimientos contradictorios. Por un lado, comprendía la lógica de Christoph. Por otro, la idea de vivir separados la llenaba de ansiedad. No lo sé, Christoph. Sé sincera, necesito tiempo para pensarlo. Por supuesto, le apretó la mano. Lo comprendo. Pero esperan una respuesta para el fin de semana. ¿Tan pronto? Christine sintió que aumentaba su ansiedad. ¿Por qué tanta prisa? Están ampliando, abriendo una nueva zona, explicó Christoph. Necesitan dotarse rápidamente de personal para hacer frente al comienzo de la temporada. Por eso todo va tan deprisa. Christine asintió lentamente. De acuerdo. Intentaré tomar una decisión lo antes posible. Comenzaron a cenar, pero la comida le pareció insípida a Christine, a pesar de sus mejores esfuerzos. Su mente iba a 1000 por hora y su corazón estaba lleno de dudas y ansiedades. Stuttgart. Una vida completamente diferente. A la mañana siguiente, Christine se despertó con una idea clara. No podía quitarle esta oportunidad a Christoph. Se merecía este ascenso, esta oportunidad. Sabía lo difícil que había sido para él los últimos años, cómo había temido perder su trabajo, cómo había soñado con progresar profesionalmente. Christoph seguía dormido, con el pelo oscuro desparramado sobre la almohada, el rostro relajado y tranquilo. Christine le pasó ligeramente el dedo por la mejilla, notando la aspereza de la barba incipiente. «Sé que estás despierto», murmuró él sin abrir los ojos. «Hace 8 años que no consigo engañarte», sonrió ella. Christoph abrió los ojos y la miró. «Buenos días. ¿Cómo has dormido?» «Bien», mintió Christine. En realidad, apenas había dormido, pensando una y otra vez en la situación. Christoph se despertó enseguida y se sentó en la cama. «¿Qué pasa?» «Creo que deberías aceptar esta oferta», dijo Christine mirándole a los ojos. «Estaré aquí esperándote todos los fines de semana». La cara de Christoph se iluminó. «¿Estás seguro? Es una gran decisión». «Sí», asintió Christine. «Pero hay condiciones. En primer lugar, es algo temporal. 1 año, no más. Segundo, me llamas todos los días. Tercero, si no vienes a casa el fin de semana, yo iré a verte, aunque tengas que trabajar. No quiero que nos distanciemos. Te lo prometo», dijo Christoph solemnemente. «En realidad, solo será por un tiempo. Y podremos viajar juntos cuando me haya instalado un poco. Esas vacaciones en Bali con las que tanto sueñas». Christine sonríe, pero en el fondo se siente insegura. ¿Sería realmente todo como Christoph decía que sería? ¿Estaba depositando demasiada confianza en un hombre con el que solo había vivido 8 años? «Te quiero», dijo Christoph abrazándola, «y estoy muy agradecido por tu apoyo». «Yo también te quiero», contestó Christine, apoyándose en su pecho. «Solo, no te olvides de mí en la gran ciudad». «¿Cómo iba a olvidarme de ti?», se rió Christoph. «Eres parte de mí, la mejor parte».
Se quedaron sentados un rato, abrazados, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Christine sabía que había hecho bien en apoyar a su marido, pero algo en su interior, una voz tranquila, le susurraba que nada volvería a ser lo mismo. 3 semanas pasaron volando en un torbellino de preparativos para la partida de Christoph. Buscaba piso en Stuttgart, consultando constantemente a Christine por teléfono o mediante videollamadas. «¿Qué te parece este?», le preguntó, mostrándole las fotos de un apartamento pequeño pero moderno en el centro de la ciudad. «Está cerca de la oficina, en un barrio agradable». «Tiene buena pinta», contestó Christine, mirando los detalles. «¿Pero no es un poco caro?» «No te preocupes por el dinero», se desentendió Christoph. «Con mi nuevo sueldo podemos permitírnoslo, y quiero que estés cómoda cuando vengas a verme». Christine asintió. Intentaba ser optimista y mantener el entusiasmo de su marido, pero en el fondo se sentía cada vez más insegura. 200 kilómetros le parecían una distancia enorme. La víspera de la partida de Christoph, organizaron una pequeña fiesta para sus amigos más íntimos. Christoph fue el alma de la fiesta, compartiendo sus planes y sueños, bromeando y riendo. Christine intentaba responder a las preguntas de sus amigas con una sonrisa, pero sentía que el corazón se le encogía al pensar en la próxima separación. «¿Cómo te sientes?», le preguntó Magda, su mejor amiga, cuando se quedaron solas en la cocina. «Sinceramente». «¿Sinceramente?», suspiró Christine. Tengo miedo de que todo cambie, que nos distanciemos, que se olvide de mí». «Tonterías», dijo Magda con firmeza. «Christoph te adora. Te mira igual que hace 8 años, cuando os conocisteis». «Puede», replicó Christine en voz baja, «pero nunca he estado sola tanto tiempo. No sé cómo voy a arreglármelas». «No estás sola». Magda abrazó a su amiga con fuerza. «Me tienes a mí, a tus amigos, tu negocio, y Christoph vendrá de visita. Es solo por 1 año, ¿recuerdas?» «Sí, claro», intentó sonreír Christine. «Es que no me gustan los cambios». «Los cambios son para mejor», la animó Magda. «Quizá dentro de 1 año vivas en una casa preciosa, con ingresos fijos y planeando un bebé». Christine quería creer a su amiga. Quería creer a Christoph, pero tenía un presentimiento que la atormentaba. Y entonces llegó el día de la partida. Christoph metió todo lo que necesitaba en 2 grandes maletas. Sus ojos brillaban ante la expectativa de nuevas oportunidades y nuevos retos. «Ya está», dijo abrazando a Christine en el umbral de su casa. «En 2 días tendré las llaves del apartamento y podré instalarme, y el próximo fin de semana vendrás a ver cómo me he instalado. ¿De acuerdo?» «De acuerdo», asintió Christine, intentando contener las lágrimas. «Ten cuidado, y llámame en cuanto llegues». «Lo haré», la besó Christoph. «Te quiero, Christine, más de lo que puedas imaginar, y haré todo lo posible para que te sientas orgullosa». «Ya lo estoy», susurró ella. «Siempre lo he estado». Se abrazaron durante unos minutos más, sin querer soltarse. Luego Christoph subió a su coche, cargado con sus pertenencias, saludó por última vez y se marchó. Christine se quedó en el umbral de la puerta, mirando cómo el coche desaparecía tras la curva. Luego entró lentamente en casa y cerró la puerta. Ahora estaba sola. Sola en una casa en la que cada rincón le recordaba a Christoph. Sola con sus pensamientos, sus dudas y sus miedos. «Es solo 1 año», se recordó a sí misma. «Solo 1 año. Y luego todo volverá a ser como antes». Pero algo le decía que nada sería igual, y que 1 año podría ser mucho más largo de lo que ella esperaba. Christine miró su armario con una mezcla de confusión y cansancio. ¿Qué llevarse y qué vender? Las últimas 3 semanas habían sido una interminable sesión de clasificación y empaquetado. Nunca había pensado que se pudieran acumular tantas cosas en 8 años de matrimonio. Sonó el teléfono, y Christine vio el nombre de Magda en la pantalla. «¿Qué tal, colega?», preguntó Magda. «¿Has terminado ya con tus cosas?» Christine suspiró. «No tenía ni idea de todo lo que tenía que ordenar. Puedo ir después del trabajo». «Sería estupendo», dijo Christine agradecida. «Es que no sé por dónde empezar. ¿Cómo está Christoph?» «Sí, esta mañana», respondió Christine con un ligero cambio de voz.
Está ocupado. Nuevo trabajo, ya sabes, muchas responsabilidades. El timbre interrumpió la conversación. En la puerta estaba Thomas, su vecino, un granjero con una pequeña granja. «Hola, Christine», saludó. «He venido a ver si sigues pensando en vender tus gallinas y tu equipo de jardinería». «Sí, claro», asintió Christine, invitándole a pasar al patio. Acordaron un precio, y Thomas prometió volver al día siguiente para recoger los artículos. Cuando Christine regresó a la casa, sintió un extraño vacío. Una cosa es saber que vas a tener que vender parte de la granja, y otra muy distinta, ver cómo tu vida empieza a venderse pieza a pieza. Se sentó a la mesa de la cocina y sacó su cuaderno. Con la letra pequeña y pulcra de una enfermera, empezó a calcular cuánto dinero habían conseguido recaudar con la venta de diversos artículos. Christine trabajaba en el hospital del pueblo desde que terminó la carrera de medicina. No era un trabajo prestigioso, pero era estable y le permitía acumular algunos ahorros. Ahora este dinero, más el producto de la venta de su casa, la mantendrían mientras Christoph se instalaba en su nuevo trabajo. 600 euros para las herramientas de jardinería, 400 para las gallinas, 2000 para la vieja moto de Christoph, contó, sumando a sus ahorros. No estaba mal, debería bastar para unos meses de vida tranquila. El viernes llegó antes de lo que Christine esperaba. Christoph iba a llegar hoy, por primera vez en 2 semanas. Había limpiado la casa, preparado su cena favorita y ahora miraba el reloj con impaciencia. Había prometido llegar a las 6, pero eran casi las 8 y Christoph seguía sin llegar. Christine le llamó varias veces, pero su buzón de voz saltaba directamente. Por fin sonó el teléfono. «¿Christoph? ¿Dónde estás?» Christine no podía ocultar la ansiedad en su voz. «Lo siento, cariño», sonaba cansado. «He tenido un retraso en el trabajo y luego un atasco enorme en la autopista. Llegaré dentro de 1 hora o así. No pasa nada, mientras estés bien», dijo Christine aliviada. «La cena te está esperando». «No deberías haberte esforzado tanto», dijo Christoph extrañado. «Comí algo en la ciudad porque no sabía cuándo saldría». Christine sintió una leve punzada de decepción. «Ah, ya veo». «Bueno, no pasa nada, aún así me alegro de que vuelvas pronto a casa». «Sí, nos vemos pronto», contestó él rápidamente y colgó. Christine se sentó a la mesa, mirando la cena que había preparado, que ya se estaba enfriando. Algo iba mal, algo había cambiado. Christoph solía llamar siempre si iba a llegar tarde. Antes nunca hubiera salido a comer fuera, sabiendo que ella cocinaba en casa. Cuando Christoph llegó, eran casi las 10 de la noche. Llegó con aspecto cansado, pero de algún modo diferente. Christine no sabía exactamente qué había cambiado, pero algo iba mal. «Hola», la abrazó, pero fue breve, apartándose rápidamente. «Siento llegar tarde». «No pasa nada», sonrió Christine, intentando ocultar su decepción. «¿Qué tal el camino?» «Terrible». Christoph dejó su bolsa en el pasillo. «Tráfico, desvíos, reparaciones, pero estoy aquí, y eso es lo que importa». Fueron a la cocina, donde Christoph se negó a cenar, pero sacó una cerveza de la nevera. Christine empezó a hablar de las cosas que había vendido, y él escuchó, asintió, hizo preguntas, pero de alguna manera mecánica. «¿Y tu trabajo?», preguntó Christine. «¿Dijiste que tenías un proyecto importante?» La cara de Christoph se animó. «Sí, es un proyecto muy interesante para una gran empresa internacional. Estamos desarrollando una estrategia para entrar en los mercados de Europa del Este. Mi equipo es estupendo. Todos jóvenes, llenos de energía y con muchas ideas nuevas». «Háblenos de ellos», le preguntó Christine, contenta de ver por fin el verdadero entusiasmo de su marido. «Bueno, está Marcus, que se encarga del análisis», empezó Christoph. «Luego Lisa, que se encarga de la parte creativa. Y...» Tropezó de repente, como si recordara algo desagradable, y algunas personas más. Hay tantos nombres que no se pueden recordar todos. «¿Y qué tal el piso?» «Muy cómodo», asintió Christoph. «Todo lo que necesitas está cerca. Son 20 minutos andando hasta la oficina. Incluso he empezado a correr por las mañanas en el parque que hay cerca». «Es estupendo», sonrió Christine. «Me alegro de que te guste tu nueva casa».
A ti también te gustará, dijo de pronto Christoph. Su voz sonaba entusiasmada. Quizá deberías venir a Stuttgart unos días, ver la ciudad, el apartamento, conocer a mis colegas. ¿De verdad? Se entusiasmó Christine. ¿Cuándo crees que sería conveniente? Bueno, volvió a tropezar Christoph. ¿Quizá en un par de semanas? Ahora estamos en medio de un proyecto y prácticamente vivo en la oficina. Pero entonces todo estará más tranquilo y podré enseñarte la ciudad. El fin de semana pasó volando. Christoph durmió mucho, explicando que estaba cansado. El domingo por la tarde ya se preparaba para volver a Stuttgart. ¿Tienes que irte tan pronto?, preguntó Christine. Mañana es lunes, podrías irte por la mañana temprano. Quiero evitar el tráfico, explicó Christoph, y tengo que prepararme para una reunión importante mañana. Cuando Christoph se marchó, Christine se quedó sentada en silencio durante un buen rato, tratando de ordenar sus sentimientos. ¿Por qué está tan angustiada? ¿Por qué no puede alegrarse del éxito de su marido, de su nuevo trabajo, de sus nuevas oportunidades? Las 2 semanas siguientes estuvieron llenas de preocupaciones. Christine trabajaba en el hospital, seguía tratando de arreglar las cosas, se reunía con amigos. Y esperó. Esperaba las llamadas de Christoph, que cada vez eran más cortas y menos frecuentes. Esperaba el fin de semana, cuando se suponía que iba a venir de nuevo, pero en el último momento lo canceló, alegando un proyecto urgente. «Realmente no puedo ausentarme», explicó por teléfono. «Es una etapa crucial. El éxito de todo el proyecto depende de ello». «Lo comprendo», respondió Christine, tratando de no mostrar su decepción. «El trabajo es más importante». «No digas eso». Christoph sonaba irritado. «Sabes que no es verdad. Ahora mismo no puedo defraudar al equipo». Tras la conversación, se sintió aún más confusa. Christine se sentó frente al ordenador y abrió la página web de la empresa donde trabajaba Christoph. Miró la sección Nuestro equipo, donde había fotos y breves biografías de los principales empleados. Christoph estaba allí, sonriente, con un traje de negocios. Jefe de estrategia de marketing, rezaba el pie de foto. Sus ojos se dirigieron a las otras fotos. Markus Weber, Lisa Kraus, Thomas Mayer, y de repente la vio. Victoria Bauer, gestora de proyectos. Una joven de pelo oscuro y ojos brillantes miraba a la cámara con una sonrisa segura. ¿Por qué Christoph nunca la ha mencionado?, pensó Christine. Hizo clic en la foto y se abrió una página con más información. Victoria Bauer, 30 años, 8 de experiencia en marketing, licenciada por la Universidad de Múnich. Entre sus aficiones están viajar, la fotografía y correr. «Correr», anotó Christine. Christoph dijo que había empezado a correr en el parque esta mañana. Cerró rápidamente la pestaña, sintiendo que el corazón empezaba a latirle más deprisa. ¿Qué estaba haciendo? ¿Buscando una razón para estar celosa? ¿Inventando historias? El viernes siguiente llegó Christoph. Parecía cansado, pero de algún modo enérgico. «¿Cómo van las cosas en el trabajo?», le preguntó Christine durante la cena, que esta vez no se negó a comer. «Genial», respondió Christoph con entusiasmo. «Nuestro proyecto por fin ha arrancado. El cliente está contento y los jefes también». «¿Trabajas mucho con otros jefes de proyecto?», preguntó Christine sorprendida. «¿Otros jefes?». Christoph enarcó las cejas, sorprendido. «Bueno, hay unos cuantos en la empresa, claro». «Solo es curiosidad», respondió Christine con la mayor naturalidad posible. «Quiero hacerme una idea mejor de tu entorno de trabajo». Christoph se lo pensó un momento. «Bueno, está Thomas, que se ocupa del sector del automóvil, Hans se encarga del sector farmacéutico, y...» vaciló un momento. «Y Victoria, que se encarga de los bienes de consumo». La mencionó la última, aunque su proyecto es el más cercano a su especialidad. Anotó Christine en su mente, pero dijo en voz alta. «Suena interesante». «Sí, el equipo está muy unido», respondió rápidamente Christoph, desviando la mirada. «Pero no hablemos de trabajo en toda la tarde. Dime, ¿cómo te va? ¿Cómo está el hospital?». Christine empezó a contarle las últimas novedades del hospital, pero su mente estaba muy lejos. Se dio cuenta de lo tenso que se puso Christoph cuando le preguntó por Victoria. ¿Con qué rapidez cambió de tema? «Me estoy volviendo paranoica», se convenció Christine.
Es normal que no quiera hablar de trabajo el fin de semana. Pero su corazón le decía lo contrario. Algo iba mal, algo ocultaba Christophe, y no sabía si quería saber la verdad. Por fin había llegado el día esperado por Christine. Tras varias semanas aplazando constantemente su visita a Stuttgart, por fin decidió ir a ver a Christophe sin avisar. Esto solía ser algo habitual entre ellos, sorpresas espontáneas, visitas inesperadas. Pero últimamente, Christophe siempre tenía razones por las que ella no podía ir. Reuniones importantes, trabajo nocturno en un proyecto, viajes de negocios. Christine miró por la ventanilla del tren, con el corazón latiéndole más deprisa a medida que el tren se acercaba a Stuttgart. No le había dicho a Christophe que venía. «Le daré una sorpresa», se convenció a sí misma, aunque en el fondo sabía que quería ver su reacción. Verle a él de verdad, no al que no estaba preparado. Solo cuando cogió un taxi en la estación, Christine empezó a dudar de su decisión. ¿Y si Christophe no estaba en casa? ¿Y si estaba en una reunión importante? Dejó a un lado esos pensamientos. Era sábado, casi mediodía. Aunque trabajara los fines de semana, como decía a menudo, debería estar en casa a esa hora. El apartamento de Christophe estaba en un moderno rascacielos de uno de los barrios más nuevos de Stuttgart. Christine nunca había estado allí, aunque había visto fotos. Cogió la llave que Christophe le había enviado por correo, por si acaso, y subió en ascensor hasta la 7ª planta. Christine se quedó paralizada ante la puerta, sintiendo que le temblaban las manos. Respiró hondo, introdujo la llave en la cerradura y la giró. La puerta se abrió y entró en el que sería su nuevo hogar. Era amplio y luminoso, con grandes ventanales que daban a la ciudad. Pero había algo que no encajaba. La disposición de los muebles, el color de las paredes, el ambiente en general. Todo era diferente de lo que había visto en las fotos que Christophe le había enviado. «¿Christophe?», llamó, dejando la maleta en el pasillo. Silencio. Siguió mirando el apartamento. El salón estaba amueblado con gusto, pero de algún modo diferente. No como habían hablado. En lugar del sofá gris claro que habían elegido juntos por internet, había uno azul oscuro. Los cuadros de las paredes no eran los que Christophe había mencionado. Incluso la colocación del televisor era diferente. Quizá haya decidido cambiar el diseño, pensó Christine, pero se sintió incómoda. Entró en la cocina, que estaba perfectamente limpia, como si nadie cocinara allí habitualmente. Era extraño, porque a Christophe le encantaba cocinar y siempre dejaba un pequeño desorden. En la mesa había un jarrón con flores frescas. Otra sorpresa, porque a Christophe nunca le habían gustado los arreglos florales. Y entonces lo vio. En una de las sillas colgaba un pañuelo de mujer, azul claro, con finos encajes en los bordes. Christine la cogió con las manos y sintió que se le apretaba el corazón. Nunca había visto esa bufanda. Sin duda, no era suya. Christine intentó controlarse. Tal vez fuera una de las cosas de sus colegas cuando vino por negocios, pensó, pero su voz interior le dijo lo contrario. Siguió explorando el apartamento y entró en el dormitorio. La cama estaba cubierta con una manta azul oscuro, no la que habían elegido juntos. A un lado de la mesilla de noche estaba el libro que Christophe estaba leyendo y sus gafas de lectura. Y en el otro lado, la mesilla estaba vacía, pero había restos de un vaso y algunas joyas femeninas que alguien se había quitado apresuradamente. Christine sintió que le fallaban las piernas. Se sentó en el borde de la cama, tratando de ordenar sus pensamientos. Todo apuntaba a que una mujer había estado regularmente en este apartamento, y parecía que no estaba de visita. El sonido de la llave en la cerradura la hizo estremecerse. La puerta se abrió y oyó la voz de Christophe. «¡Estoy en casa! Victoria, no te vas a creer lo que...». Dejó de hablar cuando vio la maleta en el pasillo. Los pasos se acercaron al dormitorio, y allí estaba él, en el umbral de la puerta, con las bolsas de la compra en la mano, sorprendido al verla. «¿Christine?», puso cara de haber visto un fantasma. «¿Qué haces aquí?». «Sorpresa», sonrió ella con amargura, sosteniendo una bufanda azul en las manos. «Y parece que va bien». Christophe dejó las bolsas en el suelo y entró lentamente en la habitación. Su rostro estaba pálido y sus ojos iban de un lado a otro, sin encontrarse con los de ella. «Christine, no es lo que piensas», empezó él, tratando de ordenar sus pensamientos.
Puedo explicarlo todo. Por supuesto, respondió ella, tratando de sonar tranquila, aunque temblaba por dentro. Explícame por qué hay aquí un pañuelo de mujer. Y lo más importante, explícame por qué acabas de llamarme Victoria. Christoph suspiró pesadamente y se acercó a la ventana, como si necesitara más espacio entre ellos. No es lo que parece, Christine. Victoria es mi compañera de trabajo. Te envié fotos del apartamento cuando me mudé, pero luego decidí redecorarlo. Victoria solo me estaba ayudando con los muebles. Tiene buen gusto. ¿Y por eso me has llamado cuando has entrado? Christine sintió que la ira iba sustituyendo poco a poco al asombro. ¿De verdad esperabas que estuviera aquí, en tu apartamento, mientras tú ibas a hacer la compra? No. Sacudió rápidamente la cabeza. Solo pensaba, se suponía que hoy tenía que llamarla para hablar de asuntos de trabajo. Un proyecto, ¿sabes? Tenemos un plazo y tenemos que trabajar incluso los fines de semana. Christine se levantó de la cama y se acercó a él, aún con el pañuelo en la mano. ¿Y esto? ¿Esto también forma parte del proyecto de trabajo? Christoph cogió la bufanda, mirándola como si la viera por primera vez. Esta debió de ser la última bufanda de Victoria cuando discutimos el diseño del apartamento. Vino varias veces, me ayudó con los muebles, la elección de los cuadros. ¿Por qué nunca me hablaste de ella? Preguntó Christine, mirándole fijamente. Mencionaste a todos tus colegas, menos a ella. No lo sé. Se encogió de hombros Christoph. Supongo que no había motivo. Es solo una colega, Christine. No hay motivo para estar celosa. No estoy celosa, replicó Christine, aunque no era del todo cierto. ¿Por qué me enviaste fotos de un apartamento, pero en realidad vives en otro? ¿Por qué no mencionaste que tu colega te estaba ayudando con los preparativos? Christoph se acercó a ella e intentó cogerle las manos, pero Christine dio un paso atrás. Querida, no quería molestarte con nimiedades. Estás tan lejos, nos vemos tan poco. Solo quería que tuviéramos tiempo para nosotros, no para discutir sobre el color de las paredes o la disposición de los muebles. Pero esto no es una nimiedad, Christoph. Christine sintió que algo importante se desmoronaba entre ellos. Es nuestra vida juntos. Se suponía que este apartamento iba a ser nuestro hogar. Y lo será, se apresuró a decir él. Es que ahora estoy trabajando mucho, casi vivo en la oficina. Este apartamento es solo un lugar temporal, un lugar donde duermo. Cuando te mudes, lo dejaremos como a ti te gusta. Christine se acercó a la cómoda y abrió el cajón superior. Había ropa de hombre, camisas, calcetines, corbatas. Todo estaba bien doblado, casi profesionalmente. Conocía bien las costumbres de Christoph y sabía que nunca había doblado las cosas con tanta pulcritud. ¿Quién te dobla las cosas?, preguntó señalando el cajón. Christoph parecía confuso. ¿Qué? ¿Quién guarda tus cosas?, repitió Christine. No es tu trabajo, ya lo sé. Ah, eso. Volvió a apartar la mirada. Hay un servicio de limpieza. Una mujer viene una vez a la semana, limpia y dobla la ropa. ¿Y deja joyas de mujer en la mesilla de noche? Christine señaló la otra mesilla, donde se veían las marcas distintivas. ¿Qué joyas? Christoph parecía realmente sorprendido mientras se acercaba. No sé a qué te refieres. No me mientas, dijo Christine en voz baja pero con firmeza. Aquí vive una mujer, si no todo el tiempo, con regularidad. Veo rastros de su presencia por todas partes, en la decoración, en las flores, en la disposición de las cosas. Christoph parecía confuso. Se paseó por la habitación como si buscara una respuesta. Christine, lo has entendido todo mal. Sí, Victoria viene a veces. Trabajamos juntos, a veces discutimos temas de trabajo en casa. A veces nos quedamos hasta tarde, y le ofrezco un lugar donde quedarse porque vive lejos. Pero no hay nada entre nosotros, créeme. ¿Y por eso dices mi nombre cuando entras en el apartamento? ¿Es por eso por lo que la esperas en su día libre? Christine podía sentir cómo la amarga verdad caía poco a poco sobre ella, a pesar de los mejores intentos de Christoph por ocultarla. ¿Es por eso por lo que me envías fotos falsas y retrasas mi llegada durante meses? Christoph protestó. Estoy muy ocupado en el trabajo, y las fotos no son falsas, solo son viejas. Cambié el diseño sin decírtelo.
lo cual es un error mío, lo admito. Pero estás exagerando, Christine. Christine lo miró en silencio, al hombre que creía conocer desde hacía 8 años. ¿Quién es Victoria para ti, Christophe?, le preguntó sin rodeos. Solo la verdad. Ya te lo he dicho, una colega, respondió él con un deje de irritación. Quizá una amiga íntima. Me ayuda a acostumbrarme a la nueva ciudad, al nuevo trabajo. Pasamos tiempo juntos, pero eso no significa... ¿Os acostáis?, le interrumpió Christine. Christophe se estremece ante la brusquedad de la pregunta. ¿Qué? No, claro que no. ¿Cómo puedes hacer una pregunta así? Pero sus ojos, que por fin se encontraron con los de ella, decían otra cosa. Había miedo, culpabilidad y... algo parecido a irritación por haber sido descubierto. No te creo, dijo Christine en voz baja. Christine, por favor. Christophe se acercó a ella, intentando cogerle las manos. No nos peleemos. Me alegro tanto de que hayas venido. Es realmente una sorpresa. Vamos a pasar el fin de semana juntos. Te enseñaré la ciudad. Vamos a... No. Christine sacudió la cabeza, separándose de él. No voy a quedarme aquí. No en este apartamento, donde todo me recuerda a tus mentiras. ¿A dónde irás? Christophe estaba confuso. Es tarde, estás en una ciudad extraña. Buscaré un hotel, respondió ella, dirigiéndose a la salida. Y mañana volveré a casa. Christine, estás haciendo el tonto. Christophe la siguió. No ha pasado nada. Te has inventado una historia y ahora me guardas rencor por tus propias fantasías. Ella se detuvo en la puerta y se volvió hacia él. ¿Sabes qué es lo peor, Christophe? No es que me hayas engañado, es que no tienes el valor de admitirlo. Sigues mintiéndome a la cara, pensando que soy demasiado estúpida para ver la verdad. No te miento, casi gritó. Y no te he engañado. Christine le miró en silencio unos segundos y luego negó con la cabeza. Adiós, Christophe. Espera. Le agarró del brazo. No te vayas así. Hablemos tranquilamente, discutámoslo todo. Suéltame, dijo Christine en voz baja pero con firmeza. No tengo nada que hablar contigo. Al menos no hasta que estés dispuesta a decirme la verdad. Christophe aflojó lentamente los dedos y Christine recogió su maleta. Me pondré en contacto contigo más tarde, dijo mientras abría la puerta, cuando los dos nos hayamos calmado. Tenemos muchas cosas prácticas que discutir. Christine, por favor, sonaba desesperado. No arruines lo que hemos construido durante 8 años por un malentendido. Yo no lo he arruinado, respondió ella en voz baja y salió, cerrando la puerta tras de sí. Una vez fuera, Christine no sabía a dónde ir. Estaba en una ciudad extraña, sin un plan, con una maleta y el corazón roto. Las lágrimas que había estado conteniendo en presencia de Christophe corrían ahora libremente por su rostro. Se detuvo en un pequeño parque y se sentó en un banco, intentando serenarse. Sonó su teléfono. «Hola, amiga», la saludó Magda con alegría. «¿Qué tal el viaje a Stuttgart? ¿Has visto ya el apartamento?» Christine no podía hablar. Tenía la garganta ahogada por las lágrimas. «¿Christine?» La voz de Magda era de preocupación. «No», consiguió por fin salir Christine. «No estoy bien, Magda. Creo que Christophe tiene a otra persona». «¿Qué?», preguntó Magda conmocionada. «Casi», respondió Christine, secándose las lágrimas. «Encontré una bufanda de mujer en su apartamento. No estaba arreglada como él me había mostrado en las fotos, y cuando volvió a casa, me llamó por otro nombre. Victoria». «Oh, Dios», dijo Magda en voz baja. «¿Qué dice?» «Se está saliendo con la suya», rió Christine con amargura. «Dice que ella es solo una colega que le ayuda con el apartamento, que no hay nada entre ellos. Pero puedo ver en sus ojos que miente». «¿Dónde estás ahora?», preguntó Magda prácticamente. «Estoy sentada en algún parque», suspiró Christine. «Me fui de su apartamento. No podía quedarme allí». «Hiciste lo correcto», la apoyó Magda. «Ahora tienes que encontrar un hotel para pasar la noche y mañana coger el primer tren a casa». «Gracias, Magda», dijo Christine en voz baja. «No sé qué habría hecho sin ti. Eres fuerte, amiga», la animó Magda. «Saldrás de esta, y recuerda que no estás sola». Después de hablar con Magda, Christine se sintió un poco mejor. Se levantó del banco, se secó las lágrimas y empezó a buscar un hotel.
Le dolía el corazón, pero algo en su interior le decía que la verdad que había estado buscando tan desesperadamente ya le había sido revelada. Y por mucho que Christoph intentara darle la vuelta y ocultarlo, ella sabía que entre Victoria y él había algo más que una simple relación laboral. Había pasado una semana desde el regreso de Christine de Stuttgart, una semana llena de pensamientos pesados, noches sin dormir y constantes intentos de convencerse a sí misma de que las cosas no eran tan malas como parecían. Intentó concentrarse en su trabajo en el hospital, en vender el resto de las cosas que ella y Christoph habían decidido no llevarse a Stuttgart, en cualquier cosa que la mantuviera alejada de lo que había visto en el apartamento de su marido. Sus conversaciones telefónicas con Christoph se volvieron tensas, llenas de pausas incómodas y temas superficiales. Él seguía insistiendo en que no había nada entre él y Victoria, que todas las sospechas de Christine eran solo el resultado de su exceso de trabajo y de sus sospechas. Ella estuvo de acuerdo, se disculpó por su reacción emocional, pero su voz interior seguía susurrando: «Algo no va bien aquí». Aquel día, Christine volvió del hospital más tarde de lo habitual. El turno extra la agotó, pero al mismo tiempo la ayudó a no pensar en sus problemas personales. Subió lentamente las escaleras de la casa, soñando solo con una ducha caliente y una noche tranquila. «Christine», la llamó una voz al llegar al segundo piso. Christine levantó la vista y vio a Laura, su vecina del tercer piso. Era una mujer delgada de unos 40 años, con el pelo castaño corto y una sonrisa constante en la cara. No eran amigas íntimas, pero siempre hablaban agradablemente cuando se encontraban. «Hola, Laura», sonrió Christine cansada. «Sí, han sido unas semanas muy ajetreadas. Los turnos extra en el hospital, todos los preparativos para la mudanza». «Ah, sí, he oído que te vas a mudar a Stuttgart, a vivir con tu marido», asintió Laura mientras bajaba las escaleras y se detenía junto a Christine. «¿Es pronto?» «Yo aún no lo sé», contestó Christine con sinceridad. «Christoph y yo hemos decidido tomárnoslo con calma. Todavía se está acostumbrando a su nuevo trabajo y tiene la agenda muy apretada». «Sí, lo comprendo», asintió Laura con simpatía. «Debe de ser difícil vivir separados». «¿Cuánto hace? ¿3 meses?» «Casi 4», suspiró Christine. «¿Viene aquí a menudo?», preguntó Laura, y había una nota extraña en su voz que Christine no acababa de entender. «No tan a menudo como me gustaría», respondió ella. «El trabajo me ocupa mucho tiempo, pero hablamos todos los días». Laura la miró con expresión extraña, como dudando si continuar la conversación. «¿Pasa algo?», preguntó Christine, sintiendo que sus hombros se tensaban. No pasa nada», dijo Laura rápidamente. «Es que...» tropezó. «No, nada». «Laura», Christine la miró directamente a los ojos. «Si sabes algo de Christoph, por favor, dímelo». Laura sonrió avergonzada. «No quiero entrometerme en tus asuntos, Christine. Probablemente no signifique nada. Es solo que... le he visto algunas veces en la ciudad». «¿En la ciudad?», se sorprendió Christine. «Sí, claro», asintió Laura. «Me refiero a cuando estaba de visita. Lo vi, no solo». Christine sintió que se le formaba una bola fría de miedo en el estómago. «¿Con quién?». Laura parecía cada vez más incómoda. «Con una mujer joven, morena, alta, delgada. Estaban en un café de la plaza central la semana pasada. Luego los vi en el parque, hace unos días. Parecían... cercanos». «¿A cercanos?», preguntó Christine en voz baja. «¿Qué quieres decir?». «Bueno, iban cogidos de la mano, riéndose». Laura se encogió de hombros. «Pensé que podría ser su hermana o una pariente. Pero entonces...» se interrumpió. «¿Entonces qué?». Christine sintió que el corazón empezaba a latirle más deprisa. «Los vi besándose», dijo finalmente Laura, bajando la mirada. «No como de la familia». «Lo siento, Christine, no quería ser yo la que...». «¿Cuándo fue?», interrumpió Christine, tratando de mantener la calma. «¿Cuándo fue la última vez que los viste?». «Hace 3 días», respondió Laura. «En el parque junto al lago. Estaba paseando a mi perro y los vi por casualidad en un banco». Christine se quedó de pie, intentando asimilar lo que había oído. Hacía 3 días, el mismo sábado en que Christoph había dicho que no podría venir porque tenía una reunión importante en Stuttgart.
Gracias por decírmelo, dijo finalmente Christine, sorprendida de lo tranquila que sonaba su voz, aunque todo en su interior hervía. Christine, de verdad que no quería disgustarte. Laura parecía culpable. Quizá me equivoqué. Tal vez no era él. No, está bien. Christine intentó sonreír, pero no le salió muy convincente. Se despidieron, y Christine siguió caminando hasta su apartamento. Cada paso era difícil, como si sus piernas fueran de plomo. No puede ser verdad, pensó mientras abría la puerta de su apartamento. Laura debe haberse equivocado. Quizá no era Christophe, sino alguien que se le parecía. Pero en el fondo sabía que Laura tenía razón. El cuadro iba tomando forma. Un pañuelo de mujer en el apartamento, reservas por teléfono, visitas aplazadas, el nombre de Victoria pronunciado accidentalmente al aparecer. Y ahora se trataba de Christophe y una mujer joven y morena en su ciudad natal, cuando se suponía que él estaba en Stuttgart. Christine se sentó en el sofá, sintiendo la silueta de la habitación difuminarse a través de sus lágrimas. Sacó el teléfono y dudó si llamar a Christophe y pedirle explicaciones. Pero, ¿qué iba a decir? ¿Empezaría a negar, a poner excusas, a mentir de nuevo? La idea la amargó aún más. En lugar de eso, marcó el número de Magda. «Hola, Christine», contestó su amiga casi de inmediato. «¿Cómo estás?» «No lo sé», respondió Christine con sinceridad, la voz temblorosa, y confirma mis peores sospechas. Le contó a su amiga la conversación con Laura, que Christophe estaba en la ciudad con otra mujer cuando se suponía que estaba en Stuttgart. «¡Ese cabrón!», exclamó Magda, incapaz de contener sus emociones. «No puedes seguir viviendo en la oscuridad. Tienes que enfrentarte a él y exigirle una conversación sincera». «Pero, ¿y si solo estoy exagerando?», preguntó Christine en voz baja. «¿Y si hay una explicación normal para todo esto?» «¿Qué explicación podría haber para que tu marido besara a otra mujer en el parque?», preguntó Magda secamente. «Christine, ya basta. Eres demasiado amable, demasiado confiada. Se está aprovechando de ti». Christine sabía que su amiga tenía razón, pero la idea de que su matrimonio se viniera abajo era demasiado dolorosa para aceptarla de inmediato. «Es que no sé qué hacer, Magda», admitió. «No estoy preparada para hablar con él». «Entonces hagamos algo diferente», sugirió Magda tras una breve pausa. «¿Los vio Laura en el café y en el parque? Quizá volvieran a aparecer. Quizá alguien más los vio juntos. Recopilaremos información y entonces podrás decidir qué hacer». «¿Estás sugiriendo que espiemos a nuestro propio marido?» Christine no sabía si reír o llorar. «Sugiero que consigamos pruebas», respondió Magda. «Así no podrá salirse con la suya acusándote de paranoica. Quedemos mañana después de tu turno, ¿vale?» Christine aceptó, aunque la idea le parecía descabellada. Pero, ¿qué otra cosa podía hacer? La verdad, por amarga que fuera, era mejor que aquel sentimiento constante de incertidumbre y duda. Se fue a la cama, pero no pudo dormir. Sus pensamientos giraban en torno a lo que Laura había dicho. Christophe y la mujer morena del parque. Christophe y Victoria. ¿Le había estado mintiendo tan descaradamente todo este tiempo? El teléfono sonó, mostrando el nombre de Christophe en la pantalla. Christine dudó, pero contestó. «Hola. Hola, amor». La voz de Christophe sonaba alegre, como si no hubiera pasado nada. «¿Qué tal el día?» «Normal», respondió ella, intentando sonar normal. «Mucho trabajo en el hospital. ¿Y el tuyo?» «Un día normal en el trabajo. Reuniones, presentaciones», suspiró. «Te he echado de menos». «¿En serio?», quiso preguntar ella, pero se contuvo. En lugar de eso dijo, «Yo también te echo de menos». «Escucha, pensaba venir la semana que viene», continuó Christophe. «Quizá el jueves. Tengo un par de días libres y me gustaría pasarlos contigo». «¿El jueves?», volvió a preguntar Christine, intentando averiguar si era extraño que hubiera decidido venir tan de repente o si se trataba de un intento de mejorar la relación. «Sí, sería estupendo». «De acuerdo, entonces», sonó aliviado. «Estaré allí el jueves por la noche». «Por supuesto», respondió ella automáticamente. Hablaron un poco más de cosas sin importancia, y luego Christophe dijo que tenía que irse, que tenía otra reunión con un cliente. Después de colgar, Christine se quedó mirando al techo durante un buen rato.
Había algo en la conversación que le parecía antinatural, como si Christoph estuviera interpretando el papel de marido cariñoso sin serlo realmente. O tal vez era ya tan desconfiada que buscaba una trampa incluso donde no la había. Tengo que averiguar la verdad, decidió Christine mientras rodaba sobre su otro lado, por muy doloroso que sea. Los días anteriores a la llegada de Christoph fueron insoportablemente lentos. Christine trabajaba en el hospital, cumpliendo mecánicamente con sus obligaciones, pero su mente estaba muy lejos. Repasaba mentalmente la próxima conversación con su marido, imaginaba distintos escenarios, ensayaba las palabras que le diría. Sin embargo, en su fuero interno, sabía que ningún ensayo la prepararía para la verdad a la que tendría que enfrentarse. El jueves llegó inesperadamente rápido. Christine volvió pronto del hospital para preparar la llegada de Christoph. No preparó la cena como él le había pedido. ¿Qué sentido tenía fingir que todo iba bien cuando entre ellos había un abismo de mentiras y desconfianza? A las 6 de la tarde, oyó el ruido de un coche que se acercaba a la casa. Su corazón se aceleró. Christine se acercó a la ventana y vio a Christoph saliendo de su Volvo negro. Parecía cansado, pero también ligero, como si se hubiera quitado un peso de encima. Cuando la llave giró en la cerradura, Christine ya le esperaba en el salón, sentada en un sillón con la espalda recta y las manos cruzadas sobre el regazo. «Hola, mi amor». Christoph entró con una sonrisa, sosteniendo un ramo de flores. Se inclinó para besarla, pero Christine se apartó ligeramente y sus labios solo rozaron su mejilla. «¿Pasa algo?», preguntó él, percibiendo la frialdad de su actitud. «Siéntate, Christoph», dijo Christine con calma, señalando el sofá de enfrente. La sonrisa desapareció lentamente de su rostro. Dejó las flores sobre la mesa y se sentó sin dejar de mirarla. «Suena serio», intentó bromear, pero su voz sonaba tensa. «Es serio», asintió Christine mirándole fijamente a los ojos. «Dime, Christoph, ¿dónde estuviste el sábado pasado?» Christoph se tensó un poco, pero enseguida se recuperó. «En Stuttgart, por supuesto. Tenía una reunión importante con unos clientes». «¿Una reunión con clientes?», repitió Christine. «¿En el parque junto al lago? ¿O quizá en un café de la Plaza Mayor?» Christoph se quedó helado. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa, pero enseguida se recompuso. «¿De qué estás hablando, Christine?» «Deja de mentir», dijo Christine en voz baja pero con firmeza. «Te han visto aquí, en la ciudad, con Victoria. Te vieron en el parque, besándote en un banco. Te vieron en la cafetería a la que siempre vas. La camarera dijo que parecías muy enamorado». Christoph abrió la boca para protestar, pero luego la cerró, sin palabras. Miró hacia otro lado y sus hombros se desplomaron. «¿Quién te lo ha dicho?», preguntó por fin, sonando derrotado. «¿Qué importa?», respondió Christine. «Lo único que importa es que es verdad. ¿No es verdad?». Christoph permaneció en silencio, mirando al suelo. «¿Desde cuándo ocurre esto?», continuó Christine, sintiendo que algo en su interior se rompía bajo el peso de esta admisión tácita. «¿Desde que te mudaste a Stuttgart?». «No, claro que no», respondió Christoph rápidamente, mirándola por fin. «Nos conocimos cuando empecé a trabajar allí». «Sé quién es», asintió Christine. «Victoria Bauer, la directora de proyectos. Tiene 30 años, es licenciada por la Universidad de Múnich, le encanta correr y la fotografía». Christoph pareció sorprendido. «¿Tú la investigaste?». «¿Qué iba a hacer?», sonrió Christine con amargura. «No ibas a decirme la verdad. Incluso ahora, cuando te pregunto directamente, intentas evitar responder». Se hizo un pesado silencio. Christoph se frotó nerviosamente las manos por la cara, como si intentara despertar de un mal sueño. «No es lo que piensas, Christine», dijo por fin. «Entre Victoria y yo, solo hay una amistad». «¿Amistad?». Christine no podía creer lo que oía. «¿Besas a todos tus amigos en un banco del parque?». «Es complicado», suspiró Christoph. «En realidad, al principio solo éramos colegas. Luego nos hicimos amigos. Me ayudó a acostumbrarme a la nueva ciudad, al nuevo trabajo. Pasamos mucho tiempo juntos hablando de proyectos. Y dio la casualidad de que nos hicimos más íntimos». «¿Simplemente ocurrió?», repitió Christine, sintiendo que la rabia aumentaba en su interior. «Nada ocurre porque sí, Christoph.
Todos los días elegías conscientemente mentirme, engañarme, ocultar tu relación con ella. No quería hacerte daño, dijo él en voz baja. Intentaba entender lo que sentía, averiguar lo que estaba haciendo. ¿Y por eso la trajiste aquí?, preguntó Christine. ¿A nuestra ciudad, donde tus amigos y vecinos podían verte? ¿Era tu forma de no hacer daño? Christophe parecía confuso. Fue idea suya. Quería ver dónde crecí, dónde vivía, y me gustaba enseñarle los lugares que eran importantes para mí. Estas palabras resonaron con un dolor especial en el corazón de Christine. Los lugares que eran importantes para él formaban parte de su historia común. Sus cafés favoritos, los parques, los bancos, todo eso lo compartía ahora con otra mujer. ¿Qué pasó en Stuttgart, Christoph?, preguntó ella, tratando de hacerse una idea completa. Llegué y encontré el apartamento lleno de rastros de su presencia. ¿Vivís juntos? En realidad no. Volvió a apartar la mirada. Ella tiene su propio apartamento, pero... sí, a menudo se queda conmigo. ¿Con qué frecuencia? Varias veces a la semana, admitió Christoph tras una pausa. Christine sintió que algo se rompía en su interior. Y todos esos meses, dijo lentamente, intentando comprender el alcance de la mentira, cuando me decías que me echabas de menos, que no veías la hora de reunirte conmigo en Stuttgart. No, exclamó Christoph, realmente te echaba de menos. Tenía muchas ganas de que vinieras, solo estaba confundido. Victoria llegó a mi vida en un momento en que me sentía solo e inseguro, y yo... ¿Y pensabas que podías tenernos a los dos?, le interrumpió Christine. Que yo estaba aquí sentada esperándote, vendiendo nuestra propiedad, preparándome para mudarme, mientras tú entablabas una relación con otra mujer? No sabía cómo decírtelo, dijo Christoph en voz baja. No quería hacerte daño. Pero lo hiciste, dijo Christine con sencillez. Y lo que más me duele no es que conocieras a otra mujer, es que me mentiste durante meses, que me dejaras vivir con la ilusión de que nuestro matrimonio aún te importaba. Christoph se levantó y se acercó a ella, arrodillándose frente a su silla. Nuestro matrimonio importa, Christine. Tú importas. Solo estoy... confuso. No sé lo que siento por Victoria, pero sé que aún te quiero. No te atrevas a hablar de amor. Christine se apartó bruscamente de él. No después de todo lo que has hecho. El amor no es una mentira. El amor no es una traición. La gente comete errores, Christine, dijo él con voz suplicante. Cometí un terrible error, pero eso no significa que no te quiera. ¿Arreglar qué?, preguntó ella. ¿El hecho de que hayas estado viviendo una doble vida durante meses? ¿Que entablaste una relación con otra mujer mientras yo te esperaba aquí? ¿Que me dejaste vender nuestra propiedad, prepararme para mudarme, soñar con nuestro futuro juntos en Stuttgart, sabiendo que ya tenías otra mujer allí? Christoph no contestó, con los hombros caídos bajo el peso de las acusaciones que no podía negar. ¿Sabe Victoria lo mío?, preguntó de pronto Christine. ¿Sabe que estás casado? Christoph asintió con la cabeza. Sí, dijo. Esta respuesta golpeó aún más a Christine. No solo la estaba engañando, sino que otra mujer estaba entablando deliberadamente una relación con un hombre casado. ¿Y qué le dijiste?, continuó Christine. ¿Que nuestro matrimonio se estaba acabando? ¿Que estábamos planeando el divorcio? ¿Que soy una esposa fría e indiferente que no te entiende? No, nada de eso, negó Christoph. Solo le dije que estaba casado, pero que vivía separado de mi mujer. Ella no me presionó, no me exigió el divorcio. Dijo que entendía que esas decisiones llevan su tiempo. Qué generosa por su parte, sonrió Christine con amargura. ¿Piensas seguir con tu juego? No, claro que no, respondió él rápidamente. Yo quiero hacer las cosas bien, Christine. Voy a romper con Victoria. Podemos empezar de nuevo, intentar salvar nuestro matrimonio. ¿Para eso has venido hoy aquí?, adivinó de pronto Christine. ¿Para decirme que vas a terminar las cosas con ella y que quieres volver conmigo? Christoph apartó la mirada, y Christine se dio cuenta de que había acertado. No, negó con la cabeza. Has venido para continuar con tu mentira. Si yo no supiera lo de Victoria, nunca habrías confesado. Habrías seguido viviendo una doble vida todo el tiempo que hubieras podido. Eso no es cierto, intentó argumentar él,
pero su voz sonaba poco convincente. «Realmente quiero salvar nuestro matrimonio». «¿Y si no quiero salvarlo?», preguntó Christine en voz baja. «¿Y si tus mentiras han destruido todo lo que teníamos?». Christoph puso cara de haber recibido un golpe. «No digas eso, Christine. 8 años juntos no pueden desaparecer». «Tú lo hiciste desaparecer», replicó ella. «Cada día elegías la mentira en lugar de la honestidad. Cada vez que estabas con ella en vez de conmigo». Se sentaron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Christoph parecía destrozado, pero Christine no era capaz de compadecerse de él. «¿Qué vas a hacer?», preguntó al fin. «¿Con nosotros? ¿Con nuestro matrimonio?». «No lo sé», respondió Christine con sinceridad, «para ver si puedo volver a confiar en ti». «Entiendo», asintió Christoph. ¿Puedo quedarme aquí esta noche?» «En la habitación de invitados, por supuesto». Christine dudó. Una parte de ella quería echarlo inmediatamente de casa, decirle que volviera con Victoria. Pero la otra parte de ella sabía que aún tenían mucho de qué hablar, mucho por decidir. «De acuerdo», dijo finalmente, «pero mañana tenemos que hablar seriamente de asuntos prácticos, de la casa, de las cosas que hemos vendido, de todo lo que hemos planeado juntos». «Por supuesto», aceptó rápidamente Christoph. «Lo que tú digas». Se levantó de las rodillas y se acercó al sofá, como si temiera estar demasiado cerca de ella. «Christine», dijo en voz baja, «lo siento mucho. Ojalá pudiera volver atrás». «Pero no puedes», le interrumpió Christine. «Ninguno de nosotros puede. Solo podemos vivir con las consecuencias de nuestras decisiones. Y ahora estoy muy cansada y quiero estar sola. Tu cama está preparada en la habitación de invitados». Se levantó y se fue al dormitorio, dejando a Christoph solo con su culpa y sus remordimientos. Tras cerrar la puerta, Christine dejó que sus lágrimas fluyeran libremente. Lágrimas por la confianza perdida, por los sueños truncados, por 8 años que ahora parecían construidos sobre arena. No sabía lo que le esperaba mañana, la próxima semana, el próximo mes. ¿Sería capaz de perdonar a Christoph? ¿Debería intentar reconstruir lo que él había destruido sin piedad? ¿O sería mejor empezar de nuevo, sola, sin mentiras ni traiciones? Christine miraba por la ventana de un pequeño apartamento alquilado en las afueras de Stuttgart. La lluvia golpeaba monótonamente el cristal de la ventana, reflejando su estado interior. 3 semanas. Solo 3 semanas desde su conversación con Christoph, pero le parecieron toda una vida. Se envolvió los hombros en un viejo jersey y se sintió completamente impotente. La decisión de mudarse a Stuttgart le parecía un terrible error, pero no había vuelta atrás. Su acogedora casa fue vendida a una joven pareja que pagó el depósito de inmediato e insistió en una rápida entrega. La mayoría de los muebles y enseres también se vendieron o regalaron. Lo que quedaba estaba en cajas en el diminuto apartamento de una habitación que Christine había alquilado por capricho después de negarse a vivir con Christoph. «Sigo sin entender por qué viniste aquí en primer lugar», sonaba preocupada la voz de Magda por el altavoz del teléfono. «¿Por qué no te quedaste en casa con nosotros?». «¿Qué casa, Magda?», sonrió Christine con amargura. «Ya no podía quedarme allí. Cada rincón me recordaba a él, a nuestra mentira». «Podrías haberte quedado en mi casa», insistió su amiga. «¿Y luego qué?», preguntó Christine cansada. «Ya he dejado el hospital, he escrito cartas de recomendación, he preparado documentos para trabajar aquí. Incluso tengo una aprobación preliminar de Santa Isabel. Toda mi vida ha estado centrada en este traslado». «Pero ahora las cosas han cambiado», le recordó Magda con suavidad. Christine suspiró, sabiendo que su amiga tenía razón, pero sin encontrar fuerzas para cambiar las cosas. «Ahora estoy aquí», dijo simplemente, «y necesito recomponerme». Tras colgar el teléfono, Christine volvió a mirar la lluvia. Su nueva realidad era sombría y desconocida. Stuttgart era una ciudad extraña donde no tenía amigos, ni familia, ni trabajo. Solo soledad y pensamientos dolorosos. Después de su última conversación, Christoph le rogó que le diera una oportunidad, asegurándole que había roto su relación con Victoria y prometiéndole enmendarse. Pero Christine ya no podía creer sus palabras. Cuando le propuso mudarse a su apartamento, como habían planeado antes, ella se negó en redondo.
La idea de vivir en un lugar donde él estuviera con otra mujer le resultaba insoportable. Entonces busquemos un nuevo apartamento, insistió Christophe, algo solo para los dos, sin el pasado. Pero Christine ya había tomado una decisión. Vendría a Stuttgart como estaba previsto, pero sola. Sin él. Tiene que intentar construir una nueva vida, una vida en la que no habrá lugar para las mentiras. En ese momento, parecía una decisión lógica. Ya no tenía nada que la retuviera en casa. La casa estaba vendida, sus pertenencias empaquetadas, su trabajo en el hospital ocupado por una nueva enfermera. Y los hijos de su primer matrimonio, Marcus y Lisa, hacía tiempo que vivían lejos de ella. Marcus trabajaba como ingeniero en Canadá, y Lisa se estaba forjando una carrera como abogada en Berlín. Pensar en sus hijos le causaba una nueva oleada de dolor. Ni siquiera les había contado sus problemas con Christophe. ¿Para qué preocuparse? Tienen sus propias vidas, sus propias preocupaciones. Puedo arreglármelas sola, se convenció Christine, aunque cada día le resultaba más difícil. Su mirada recorre la habitación y se detiene en la pila de currículos y solicitudes de empleo. Nada más llegar, empezó a buscar un puesto de enfermera, pero resultó mucho más difícil de lo que esperaba. En el hospital de Santa Isabel, donde ya le habían prometido un puesto, había un conflicto corporativo y todos los nuevos nombramientos estaban congelados. Otros hospitales exigían un profundo conocimiento de la documentación local específica o aptitudes especiales que ella no poseía. La situación financiera también era sombría. Ella y Christophe habían invertido la mayor parte del dinero de la venta de su casa en una cuenta de inversión conjunta, a la que ahora era difícil acceder debido al incierto estado de su relación. Los fondos restantes de la venta de sus pertenencias personales solo cubrirían unos meses de alquiler y los gastos básicos. Christophe le ofreció ayuda financiera, pero Christine la rechazó. No quería depender de un hombre que había traicionado su confianza tan cruelmente. Su orgullo le impedía aceptar dinero de él, aunque su mente le decía que sería lo más práctico. El teléfono volvió a sonar. Christine miró mecánicamente la pantalla, esperando ver el nombre de Magda o Christophe, pero en su lugar apareció un número desconocido. «¿Diga?», contestó insegura. «¿Señora Müller?», dijo una voz de mujer. «Soy Anna Weber, del Hospital Municipal de Stuttgart. Hemos visto su currículum y buscamos una enfermera con experiencia en geriatría. ¿Le gustaría venir para una entrevista?». Christine sintió que un pequeño rayo de esperanza se abría paso en la oscuridad de su desesperación. «Sí, claro. ¿Cuándo le vendría bien?». «¿Mañana por la mañana a las 10 le vendría bien?». «Por supuesto», contestó Christine, tratando de ocultar la emoción en su voz. Al colgar, sintió una ligera oleada de energía por primera vez en días. Quizá fuera una oportunidad. Una oportunidad para una nueva vida, para la independencia financiera, para construir una nueva realidad sin Christophe. Pero entonces, su mirada volvió a las cajas de ropa, a las paredes desnudas del apartamento alquilado, y su breve entusiasmo se desvaneció. Miró su reflejo en el cristal de la ventana. Rostro pálido, ojeras, hombros delgados. ¿Sería capaz de causar una buena impresión en la entrevista? ¿Tendría fuerzas para empezar de cero en una ciudad extranjera? «No tengo elección», se dice Christine mientras se levanta lentamente de la silla. Tenía que intentarlo, aunque sentía que su vida se le iba de las manos. Mecánicamente, sacó del armario la ropa para la entrevista de mañana y alisó las arrugas con las manos. Luego se preparó una cena sencilla, un sándwich con queso y té, y volvió a sentarse junto a la ventana, esta vez con su portátil. Lo encendió con la esperanza de encontrar información sobre el Hospital Municipal de Stuttgart, quizá para preparar la entrevista de mañana. Pero en lugar de eso, la pantalla mostró una foto de ella y Christophe, sonrientes y felices, en su último viaje a Italia. Christophe había puesto esta foto como fondo de pantalla en su portátil, y ella nunca había encontrado fuerzas para cambiarla. Lágrimas amargas rodaron por sus mejillas. Aquí están, abrazados, con una vista de Venecia a sus espaldas. ¿Quién iba a pensar que, pocos meses después de esta foto, sus vidas quedarían destrozadas? Lo peor es la confianza rota, pensó Christine, recordando lo desesperadamente que Christophe había intentado explicar su traición, cómo había afirmado que era solo una amistad, y luego, tras más preguntas,
admitido más y más detalles de su doble vida. Incluso ahora no estaba segura de conocer toda la verdad. Su teléfono volvió a dar señales de vida. Esta vez era un mensaje de Christophe. Sé que no quieres verme, pero estoy preocupado por ti. Por favor, escríbeme y cuéntame cómo estás. Si necesitas ayuda, cualquier ayuda, estoy aquí para ti. Te sigo queriendo, Christine, pase lo que pase. Colgó el teléfono sin contestar. Sus palabras ya no le importaban. No sabía qué sentía ahora por él. ¿Enfado, decepción, arrepentimiento? ¿O era posible que en algún lugar, en el fondo, aún brillara el amor? Ni siquiera podía reconocérselo a sí misma. Sentada en la dura cama, Christine intentó dormir, pero no pudo. Los pensamientos se agolpaban en su mente, desde la nostalgia del pasado hasta el miedo al futuro. Recordó su casa, su trabajo en el hospital, los amigos que había dejado atrás. Recordó a Magda, que había insistido en que se quedara, en que no fuera a Stuttgart. Quizá fue un error, susurró Christine en la oscuridad de la habitación. ¿Pero qué hago ahora? ¿Volver? ¿Volver a dónde? No tenía casa ni trabajo, y le resultaba insoportable avergonzarse delante de sus vecinos y amigos, sabiendo que todos se habían enterado ya de la traición de Christophe. Así que se quedó tumbada, acosada por el insomnio, hasta el amanecer, cuando finalmente cayó en un sueño perturbador, para despertarse una hora más tarde con la alarma. Mientras se preparaba para la entrevista, Christine siguió automáticamente la rutina habitual. Ducha, peinado, maquillaje para disimular el cansancio. Pero sus pensamientos estaban muy lejos. Se sentía como un fantasma vagando entre mundos, sin pertenecer del todo ni al pasado ni al futuro. Stuttgart la recibió con lluvia y gris. Caminó por las calles de la ciudad que se convertiría en su nuevo hogar y se sintió como una completa extraña. Los edificios, las calles, la gente, todo le resultaba extraño y frío. No había ninguna cafetería acogedora donde la reconocieran por su nombre, ni caras conocidas que la saludaran por la calle. ¿Cómo voy a vivir aquí?, pensó Christine mientras se acercaba al alto edificio del hospital de la ciudad. Era un moderno complejo de cristal y hormigón que probablemente debía parecer progresista y acogedor, pero ahora parecía frío y alienante. Se detuvo frente a la entrada y respiró hondo. «Lo conseguirás», se dijo. «Eres más fuerte de lo que crees. Sobreviviste a la traición, sobrevivirás a esto». Con este pensamiento en mente, Christine caminó decidida hacia la puerta del hospital. No sabía lo que le esperaba más allá, si conseguiría el trabajo, si volvería a sentir alegría por la vida, pero tenía que intentarlo. Por su propio bien, por su futuro, que, a pesar de todos los obstáculos, seguía perteneciéndole. Mirar por la ventanilla del autobús el paisaje empapado por la lluvia a lo largo de la carretera devolvió a Christine a la realidad. 2 meses. Solo necesitó 2 meses para darse cuenta de que Stuttgart nunca sería su hogar. La gran metrópoli que debía darle una nueva vida con Christophe se convirtió en un lugar vacío y frío, donde cada día era una lucha por la supervivencia. La entrevista en el hospital de la ciudad fue mal. Aunque no lo admitía, Christine sabía que en gran parte era culpa suya. Su depresión afectaba a su aspecto, a su forma de comunicarse y a sus respuestas profesionales. Después hubo otro intento en una clínica privada, donde le ofrecieron un puesto con un periodo de prueba y un sueldo escaso que apenas le alcanzaba para pagar su apartamento. Cada día que volvía a su habitación de alquiler vacía, se daba más cuenta de que se había equivocado. Stuttgart no podía ser su hogar solo porque Christophe viviera allí. Esta ciudad nunca había formado parte de sus sueños, solo estaba ligada a él. La decisión llegó de repente, tras una conversación con Lisa, su hija. «Mamá, suenas fatal», le dijo Lisa preocupada por teléfono. «¿Estás comiendo bien?» Christine intentó descartarlo con el habitual. «Estoy bien, no te preocupes», pero las lágrimas le corrían por la cara y no podía dejar de sollozar. «Iré», dijo Lisa con firmeza. «No tienes por qué pasar por esto sola». «No, no tengo que hacerlo», intentó argumentar Christine. «Tienes un trabajo, una vida». «Tú también eres mi vida», replicó su hija con firmeza. «Y no voy a dejar que sufras sola por esto». No terminó la frase, pero Christine sabía lo que Lisa tenía en mente. La llegada de su hija abrió los ojos de Christine a la realidad de su situación. Lisa se horrorizó al ver el pequeño y frío apartamento.
las cajas de ropa apenas desembaladas y a su madre, que había perdido al menos 5 kilos en los últimos 2 meses. «Mamá, no puedes vivir aquí», dijo Lisa, mirando alrededor del cochambroso apartamento. «No tengo muchas opciones», respondió Christine cansada. «La casa está vendida, mis ahorros se están acabando». «¿Y Friburgo?», preguntó Lisa. «¿Por qué no vuelves? Tus amigos están allí, tu vida está allí». «¿Cómo voy a volver? ¿A dónde?». Christine sonrió con amargura. «Nuestra casa ha desaparecido». «Pero la ciudad sigue allí», dijo Lisa suavemente. «Y Magda está allí, y tu hospital, donde te conocen y te aprecian. ¿No es mejor empezar de nuevo allí?». Las palabras de su hija dieron en el blanco. De repente, Christine se dio cuenta de lo absurdo que era intentar construir una nueva vida en una ciudad que nunca había amado, solo porque todo aquí le recordaba a su matrimonio, que, de todos modos, era cosa del pasado. Aquella noche tomó una decisión. Stuttgart había sido un error, y cuanto antes lo admitiera, antes podría seguir adelante. Volver a Friburgo no fue tan difícil como Christine había temido. La primera llamada que hizo fue a Magda. «Christine, ¿por fin te has dado cuenta de que tenía razón?», exclamó feliz su amiga al enterarse de su decisión. «Sí, Magda, otra vez tenías razón», sonrió Christine. «Espero que no me hagas repetirlo delante de todos». «Exigiré una confirmación por escrito», rió Magda. «¿Cuándo vuelves?». «Dentro de una semana, si consigo solucionarlo todo», contestó Christine. «Pero tengo un problema con el alojamiento». «Ni se te ocurra», interrumpió Magda. «Tengo una habitación de invitados. Puedes quedarte aquí hasta que encuentres algo adecuado». La siguiente llamada fue la más difícil. A Christoph. Apenas habían hablado en las últimas semanas. Él había intentado ponerse en contacto con ella varias veces, le había ofrecido quedar, pero ella se negó. No estaba preparada para nuevas conversaciones y promesas. «¿Hola?». Su voz sonaba preocupada, como si no hubiera esperado su llamada. «Hola, Christoph», dijo Christine con la mayor calma posible. «Tenemos que hablar de nuestros bienes comunes». Me explicó que había decidido volver a Friburgo y que quería arreglar los asuntos financieros. Quería su parte de la cuenta de inversiones conjunta y también quería vender algunos de los objetos de valor que habían comprado juntos y que aún estaban en el apartamento de él. «Claro, lo que tú digas», aceptó Christoph sin poner objeciones. Su indiferencia dolía, pero también facilitaba el proceso. «Puedo girarte el dinero mañana mismo. En cuanto a tus cosas, ven cuando quieras, te daré las llaves». Christine percibió algo extraño en su voz, como si tuviera prisa por terminar la conversación. «¿Estás bien?», preguntó ella, incapaz de contener su curiosidad. «Sí, por supuesto», respondió él rápidamente. Y entonces oyó a una mujer riendo en algún lugar del fondo. Victoria. Por supuesto, ella estaba allí, en su apartamento. «Ya veo», dijo Christine secamente. El día que vino a recoger sus cosas, Christoph se aseguró de que no estaba en casa. Dejó las llaves en la conserjería y una nota en la mesa de la cocina con el número de la cuenta bancaria a la que había transferido su parte de los ahorros comunes. Mientras ordenaba las últimas cosas que quería llevarse, fotos familiares, joyas regaladas por sus padres, algunos libros, Christine se dio cuenta de repente de que no sentía mucho dolor. Se había desvanecido, dejando tras de sí solo cansancio y una amarga comprensión de su propia ingenuidad. Al salir del apartamento por última vez, no miró atrás. Todo lo que la unía a Christoph había quedado atrás. Friburgo la recibió con un suave sol primaveral. Parecía como si la ciudad estuviera esperando su regreso. Se bajó del autobús en una plaza conocida y de repente, todo, olores, sonidos, colores, le pareció tan familiar, tan correcto, que apenas pudo contener las lágrimas. En la parada la esperaba Magda, que la abrazó tan fuerte como si Christine hubiera regresado de un largo y peligroso viaje. «Bienvenida a casa», susurró Magda. «Gracias por esperar», sonrió Christine. Los primeros días los pasó recuperándose y haciéndose a la idea de que había vuelto. Magda demostró ser la anfitriona perfecta, lo bastante cariñosa como para que Christine se sintiera apoyada, pero no lo bastante sobreprotectora como para recordarle su vulnerabilidad. Tras transferir los ahorros de la venta de la propiedad común a una nueva cuenta,
Christine hizo balance de sus finanzas y se dio cuenta de que podía permitirse un pequeño apartamento. Pero primero necesitaba un trabajo. «¿Sabes que ahora mismo no hay vacantes de enfermera en el hospital?», dijo Magda con cuidado mientras hablaban de los planes de Christine. «Lo sé», asintió ella. «Ya he llamado allí. Pero Gerard me ofreció un trabajo a tiempo parcial en la recepción. No es a lo que estoy acostumbrada, pero es un trabajo», terminó Magda por ella, «y una forma de volver al entorno médico. Y una forma de no sentirme completamente desamparada», añadió Christine. Con la ayuda de Magda y otros amigos, Christine encontró un apartamento pequeño, pero acogedor no lejos del hospital. Estaba en la segunda planta de un viejo edificio de ladrillo, con un pequeño balcón que daba a un tranquilo patio. No tenía los lujos a los que estaba acostumbrada cuando vivía con Christophe, pero era su propio espacio donde podía empezar de nuevo. Los niños la apoyaron en todo momento. Lisa vino un fin de semana para ayudar con la mudanza, y Marcus, que no podía viajar desde Canadá, envió dinero con una nota. «Compra algo bonito para tu nueva casa, mamá. Te quiero». Christine se sorprendió de lo rápido que empezó a sentirse mejor. El trabajo, aunque no era de su especialidad, le daba una estructura a sus días y la oportunidad de relacionarse con la gente. Volvió a unirse a su antiguo grupo de corte y costura, donde la recibieron con tanta alegría que rompió a llorar en medio de la primera reunión. «Lo siento», dijo secándose las lágrimas. «Es que pensaba que nadie se alegraría de verme». «Tonterías», dijo Gertrude, la más veterana del grupo. «Todos hemos pasado por algo parecido, unos antes y otros después. La vida sigue, y es bueno que te hayas dado cuenta». Por alguna razón, estas sencillas palabras fueron las que más conmovieron a Christine. La vida continuaba. A pesar de la traición, del corazón roto, de los sueños perdidos, seguía viva, seguía siendo capaz de encontrar la alegría en las pequeñas cosas. Magda, que había apoyado su regreso desde el principio, veía ahora con orgullo cómo su amiga se recuperaba poco a poco. «¿Sabes qué es lo que más me sorprende?», dijo Christine una tarde, sentadas en su nuevo balcón con copas de vino. «Pensé que le echaría de menos durante meses, incluso años». «Quizá ya habías hecho el duelo cuando estuviste en Stuttgart», sugirió Magda. «Esos 2 meses fueron tu tiempo de duelo». «Quizá», convino Christine, «pero a veces tengo la sensación de que aún no he procesado todo lo que ha pasado». «No hay necesidad de precipitarse», dijo Magda con dulzura. «Lo más importante es que ya no estás en el agujero oscuro donde te encontré». Christine sonrió mientras miraba el cielo del atardecer. «Sabes, en realidad estoy agradecida de que todo ocurriera como ocurrió. Si Christophe no me hubiera engañado, habría seguido viviendo en la ilusión de la felicidad, sin saber que estaba construyendo una vida con un hombre capaz de semejante mentira». «Siempre has sido más sabia que yo», se rió Magda. «Todavía me dan ganas de darle una paliza». «No, no deberías». Christine sacudió la cabeza. Él se castigó a sí mismo. «¿Sabes qué es lo más triste? Nunca sabrá lo que podría haber sido para él si hubiera sido sincero desde el principio». La vida en Friburgo se fue acomodando poco a poco. Christine trabajaba en la recepción del hospital, ahorrando un poco de dinero y esperando que pronto hubiera un puesto de enfermera. Volvió a dedicarse a la jardinería, plantando flores en pequeñas cajas en su balcón. Los viernes iba a clases de jardinería y los domingos llamaba a sus hijos para contarles sus pequeñas victorias. Un día, casi 6 meses después de su regreso, se encontró con Laura, la vecina que le había hablado por primera vez de Christophe y Victoria. «¡Christine!», exclamó Laura cuando la vio en el supermercado. «He oído que has vuelto, pero no he tenido ocasión de entrar». «Sí, estoy aquí de nuevo», asintió Christine. «¿Y cómo estás?», preguntó Laura con cautela. Claramente no estaba segura de si era apropiado mencionar a su ex marido. «Sabes, es extraño, pero estoy bien», respondió Christine con sinceridad. «Eso es genial», dijo Laura sinceramente complacida. «Te ves bien». «Bueno, no exageres», se rió Christine, «pero gracias». Hablaron un poco más de asuntos cotidianos, y cuando se estaban despidiendo, Laura dijo de repente: «Por cierto, seguro que ya te has enterado. Christophe y esa Victoria se casaron el mes pasado. Ninguno de nosotros estaba invitado, claro,
pero vi las fotos en Facebook gracias a unos amigos comunes. Christine se quedó paralizada un momento, esperando que la noticia reabriera viejas heridas. Pero, para su sorpresa, solo sintió una ligera melancolía, como un recuerdo del pasado lejano. «Espero que sean felices», dijo simplemente. Y lo sorprendente es que realmente lo pensaba. De camino a casa con la compra, Christine reflexionó sobre cómo la vida da a veces giros inesperados. Hace un año estaba segura de que conocía su futuro: mudarse a Stuttgart con su querido marido, un nuevo trabajo, una nueva vida. Ahora todo era completamente distinto. ¿Pero era peor? Su pequeño apartamento era tranquilo y acogedor. Pone la compra en la mesa de la cocina y sale al balcón, donde sus flores se extienden al sol del atardecer. Abajo, en el patio, los niños del barrio jugaban a la pelota y sus risas le llegaban junto con el aroma del jazmín que había plantado recientemente. Christine respiró hondo y sintió que la invadía la calma. Había sobrevivido a la traición, al dolor, a la decepción, a la desesperación. Y había salido de esta prueba más fuerte, más sabia, más agradecida por lo que tenía. «Puedo seguir viviendo», pensó Christine mientras miraba el sol poniente. «Y no solo vivir, puedo ser feliz». Y por primera vez en mucho tiempo, estaba absolutamente segura de que era cierto.